Aleluya. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por esta noche, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Rey. Gracias, Señor Dios, por una noche de viernes, Señor Dios, en familia. Una noche de viernes buscando de tu presencia. Una noche de viernes, Señor Dios, sabiendo que tú, Señor, es quien trae discernimiento, quien abre, Señor Dios, las compuertas del cielo, Señor, sobre nuestra vida, trayendo más y más de tu amor, más y más de ti, Señor. Gracias, Dios, por cada familia que se conecta esta noche, Señor. Cada persona, Dios, que hoy está, Dios, interactuando a través de estos medios, Dios, recibiendo palabras, Señor Dios, aprendiendo de ti. Tu palabra dice, Señor, que debemos buscar, Señor Dios, el conocimiento. Buscarte a ti, Señor. Desearte como a tesoro, Señor Dios. Desearte, Señor Dios, como a la plata, dice tu palabra. Hoy, Señor Dios, entramos en este mover profético, noche profética, Señor, moviéndonos en ti, Señor. Noche profética, Señor Dios, sabiendo de ti. Te exaltamos, Padre. Gracias, Señor Dios, todopoderoso, eterno y magnífico. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor Dios, por tu fidelidad. En el nombre majestuoso de Jesús, todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza son tuyos, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, gracias, Dios. Gracias, gracias. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí, sin vender todo lo que tengo, a cambio de su amor yo fallaría. Se recibe, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero
Dios magnífico, poderoso, porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Porque en todo lugar donde tu nombre es invocado, y estás en medio, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Te honramos a ti, Señor. Aleluya. Amén. Y amén. Muy buenas noches a todos los que se están conectando a través de Facebook Live. Hoy la Casa del Padre teniendo este tiempo de noche profética. Hoy nos acompaña nuestro amigo y amado profeta Diego Peláez. Profeta Diego, muy buenas noches. Pastor Fauci, pastora, bendiciones del Altísimo. Qué alegría, creo que ahora nos acordábamos que hace como 4 o 5 años no veníamos, pero bueno, seguimos en contacto, ¿no? Pero qué alegría estar acá desde la sala de la Casa de los Pastores y bueno, qué gozo, pastora, qué alegría, muchas gracias. Siempre con gozo y con alegría estar con ustedes siempre. Y con sus muchachos, sus pelados, con la nueva generación que se está levantando. Qué alegría, se les creció la familia. Sí, están creciendo. Bueno, qué rico poder estar hoy en Noche Profética con el profeta Diego. Creo que este es un buen tiempo para preguntar, un buen tiempo. Vamos a tocar un tema muy interesante. Así que si usted tiene preguntas acerca del tema, relaciónelas ahí en el Facebook. Vamos a estar muy pendientes de ellas. Ahí tenemos todo un equipo aquí tomando nota de las preguntas. Así que no se abstenga de preguntar, porque creo que Dios va a hablarnos y una noche profética no es solamente para traer una palabra profética, no, se trata de discernir la palabra, porque es que la mayor expresión profética es la palabra. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Y si nosotros la discernimos, la masticamos, me gusta porque ese Josué 1 dice, en ella meditar de día y de noche, meditar. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a meditar. Y para ello quiero invitar a que comparta, por favor, ahí esta información, comparta este video. Ahí en la parte inferior izquierda dice compartir, seleccione compartir si lo está viendo a través de su celular, y que más gente pueda tener acceso, que más gente pueda incluso preguntar acerca del tema que estamos hablando. Creo que Dios es un Dios poderoso, un Dios de orden, un Dios de amor, y siempre trae sobre nuestra vida respuesta cuando preguntamos. Y quiero ir al libro de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Dice el verso 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinando todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta esta porción porque nos da puntos muy específicos, y quiero centrarme en uno de esos puntos. Está diciendo aquí el apóstol Pablo. Todo nos lleva a lo que dice ese verso 23, y es que el mismo Señor nos santifica por completo, todo nuestro ser guardado de una manera irreprensible. Para poder llegar a ese punto, dice ese verso 21, dice, examinando todo, retener lo bueno. ¿Por qué? ¿Qué está hablando? El verso 20 dice, no menosprecéis las profecías, examinando todo, retener lo bueno. Y estamos hablando de ese tiempo de profecía, de examinar la profecía, de saber que hay mucha palabra que está hoy en día, ¿no? O sea, las redes están inundadas de palabra, y hay que tener el conocimiento, la visión para poder examinar y revisar si lo que está viendo realmente viene de Dios. Y por eso quiero hacer unas preguntas al profeta. Ese es su especialidad. Quiero comentar el profeta y pastor Diego Peláez. Él es el fundador del ministerio Atalayas en Acción, un ministerio reconocido a nivel internacional, de formación de ministros, de formación de gente para ir a
a llevar la palabra y extender el reino. Él es uno de los maestros de la pastora Yesmith, de su amada pastora Yesmith. Ella es una de las estudiantes ahí que siempre está ahí muy juiciosa, estudiando permanentemente. Y creo que eso lo hace una persona muy calificada para poder ayudarnos en cada uno de estos temas que vamos a tocar hoy. La pregunta es, ¿qué es una palabra profética? ¿Qué es? Cuando está diciendo aquí Pablo que no menosprecien la profecía, estamos hablando de esa palabra profética, de esas profecías, tanto las escritas como las que son dadas en un momento determinado. Sí, cuando la Biblia habla de profecía, en algunos apartes habla, cuando dice, tenemos la palabra profética más segura de todas. Cuando la Biblia habla acerca de tenemos la palabra profética más segura de todas, pues la palabra profética más segura de todas es la palabra de Dios. Así es. Ella es la más segura de todas. Pero cuando Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21, dice, no menosprecéis las profecías, retened lo bueno, pues ya se está refiriendo acerca de otro tipo de profecía. Está la palabra profética, que es la más segura de todas, que es la palabra de Dios. Pero también hay una profecía que viene producto de un don o del oficio profético. Obviamente, independientemente de cualquier revelación que venga de parte de Dios, independientemente si viene a través de una profecía, un sueño, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, a través de una visión, independientemente, todo tiene que ser juzgado y tiene que estar acorde a la palabra de Dios. No hay ninguna revelación que la iglesia pueda tener que se salga de las escrituras. Entonces, cuando hablamos de profecía, estamos hablando acerca de un mensaje por inspiración que Dios da a través de sus hijos. Okay. Me gusta ponerlo de otra manera. Una profecía, por lo general, es un mensaje que mi papá me manda con otro hermano mío. Me gusta ponerlo más un poco, si vamos a hablar de hijos de Dios, ¿no? Si vamos a hablar de, si Dios tiene algo para hablarme a través tuyo, pues es un mensaje que papá me manda. O sea que si es un mensaje que papá me manda, no es un mensaje de odio, no es un mensaje de juicio, sino que dice la Biblia en Primera de Corintios que la profecía viene para consolar, exhortar y edificar. Entonces, cuando mi papá me mandaba un mensaje con mi hermano, me mandaba mensajes de fortaleza, de ánimo, de edificación, pero nunca de maldición, porque era mi papá hablándome. Entonces, no tiene nada que ver la exhortación con la maldición, ¿no? Cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso, porque muchas veces uno encuentra profecías que no son bíblicas, donde hay personas que andan por ahí maldiciendo a las personas y hablándoles de muerte. Inicialmente, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de un mensaje que Dios me da a través de una vasija suya, por lo general, que tiene el don de profecía o que tiene un oficio profético. Entonces, siempre tiene que tener esa parte, un mensaje que Dios da a través de alguien más. Okay. Entonces, ¿quién puede ser esa persona, digamos, calificada? O sea, ¿de quién podría yo escuchar una palabra profética? Pero según Joel 2:28, la Biblia dice que y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Cuando la Biblia habla de esto, me llama mucho la atención, Pastor Fauci, porque en el Antiguo Testamento las profecías, los sueños y las visiones eran exclusivos de profetas y de sacerdotes. O sea, profetizar, soñar sueños o tener visiones era exclusivo de profetas o de sacerdotes. Pero todas excepciones, ¿no? Amós, sí, pero por lo general esa era la constante. Pero cuando la Biblia dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, lo que me gusta es que poder entender que cuando el Espíritu Santo viene, le quita la exclusividad de lo sobrenatural a algunas personas y se la entrega a toda la iglesia. Entonces toda la iglesia puede profetizar. No toda la iglesia es profeta, pero sí todos nosotros podemos dar un mensaje profético cuando somos llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia
acerca de soñar, profetizar y tener visiones, eso era exclusivo de algunos. Pero el Espíritu Santo viene y le quita esa exclusividad a algunos y no la da a todos. Todos los que estamos aquí podemos profetizar. No todos los que estamos aquí necesariamente tenemos que ser profetas, pero todos los que estamos aquí, cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios puede hablarnos a través de cualquier hermano y traer una palabra para edificación, para exhortación y para consolación. Eso es lo importante. Por eso el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios, dice, qué chévere que todos hablen en lenguas, qué bueno que hablen en lenguas, pero yo prefiero que profeticen, porque precisamente lo que tú estás diciendo, la profecía trae edificación para la iglesia, trae ese mensaje que fortalece la fe, que levanta la fe de cada persona. Se nos ha cambiado de pronto el término profecía muchas veces por adivinar, ¿no? Entonces la gente cree que el profeta es un adivino. Okay. Entonces, ¿qué me mandó? ¿Qué hay para mí? ¿Cierto? Como el horóscopo, ¿qué hay para mí? Sí, sin duda alguna, cuando Satanás busca camuflarse, una de las cosas que más intenta camuflarse es en lo profético, a través de la adivinación. Obviamente hay una gran diferencia para los espirituales y para los que conocen la palabra de Dios. Tiene que haber una gran diferencia entre lo espiritual satánico y lo espiritual divino. Me gusta mucho cuando Faraón trae a sus magos y sus magos Moisés tira una vara, se convierte en serpiente, pero los magos vienen, tiran otra vara y también se convierte en serpiente. La diferencia es que la vara de Moisés se traga las otras. Ahora, lo interesante de esto era que la Biblia registra que las dos, tanto la vara de Moisés como la vara de los brujos, eran varas. Lo bueno es que la Biblia registra es que las dos se convirtieron en serpientes. La diferencia es que una se come a la otra. Ahora, si nosotros vamos a ver, cualquiera se podría confundir y decir, pero es que los dos hicieron el mismo milagro. Los dos convirtieron varas en serpientes, entonces ¿cuál es la diferencia? Ok, la diferencia es muy importante, porque la vara de los magos era para mantener al pueblo de Israel en esclavitud, y era para darle honra y gloria a sus miles y cientos de dioses, mientras que la vara de Moisés era para libertar al pueblo de Israel, y era para dejar claro que Jehová era Dios. Entonces, cuando la adivinación viene es para traer cautividad, cuando la adivinación viene es para adorar a falsos dioses, pero cuando lo profético viene es para traer libertad, y cuando lo profético viene es para traer gloria y honra al Señor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Satanás? El objetivo de Satanás es que él es mentiroso y padre de mentira, y cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Lo importante de eso es entender que lo profético viene para traer libertad. Ahora, Satanás siempre buscará camuflarse. La Biblia dice en 1 de Timoteo que en los últimos tiempos entrarán hombres encubiertos y traerán falsas doctrinas. Entonces, allí es donde es importante. Yo acabo de terminar un seminario, de editar un seminario acerca del discernimiento, porque el discernimiento es una ventana al mundo espiritual. Al interior de la iglesia está circulando moneda falsa. En las bancas está circulando una moneda falsa, pero solo la iglesia que tiene discernimiento de espíritus puede identificar la moneda falsa, la palabra falsa, y poderla exponer. Entonces hay mucha falsedad, pero lo bueno de la falsedad, y algo que me gusta, que hablábamos acerca en el seminario de discernimiento de espíritus, es que cuando yo conozco la verdad, yo puedo identificar lo que es falso. Entonces, si no lo conozco, no va a poder hacerlo. No, si yo no conozco la verdad, yo no identifico lo que es falso. O sea que es lo primero que tengo que tener claro es, si yo quiero discernir, si yo quiero saber qué es lo que tengo enfrente, tengo que haber tenido un proceso de conocimiento, tengo que haber estudiado la palabra. Si yo no estudio la palabra, cualquier cosa que me digan puedo yo asimilar. Conocer la verdad te lleva a reconocer lo que es falso. Correcto. Si tú no conoces lo verdadero, cualquier cosa es verdadero para ti si no conoces lo verdadero. Correcto. Por eso dice Pablo, dice en ese verso 21 de ese 1 Tesalonicenses 5, dice, examinadlo todo, porque yo no lo puedo examinar si no conozco. En otras palabras, un médico, tú le dices, venga, examíneme porque me siento enfermo. Entonces el médico tiene unos conocimientos, le pueden decir, ok, mire, su diagnóstico es este.
Pero si le digo al zapatero, oiga, mano, examíneme porque me siento enfermo, el zapatero le va a decir a usted, el dolor es como amasando pan o como haciendo pizza. Se puede decir que el examen es a la luz de la palabra. El examen debe ser a la luz de la palabra, no puede ser por desconocimiento que estemos cayendo en palabras proféticas que nos están desviando de la fe. Y creo que uno de los objetivos claves de esas palabras proféticas es desviarnos de la fe. La gente se está desviando de la fe por un sinnúmero de palabras proféticas, tanto que están llegando a adoración a ángeles por un sinnúmero de palabras proféticas. Y no está mal que nosotros estudiemos lo que dice la palabra acerca de los ángeles. No está mal. Yo digo que no está mal que ahondemos en la escritura, pero lo que está mal es que se utilice la palabra como, o sea, esos estudios como palabras proféticas, entrando a hacer que la gente cambie su fe y desvíe su vista del Espíritu Santo hacia otras cosas. Sí. Entonces es algo muy importante. La vara del faraón buscaba que la gente estuviera en cautividad. ¿Cuál es la primera de los huecos o de los primeros espacios de cautividad? La ignorancia. Sí, correcto. Ahora, es importante saber que cuando el apóstol Pablo habla acerca de que la profecía viene para consolar, exhortar, edificar, esas tres palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que la palabra profecía o la profecía viene para edificar, la palabra griega que Pablo utiliza allí para edificar es una palabra que su significado es la estimulación del crecimiento espiritual. Lo que edifica estimula mi crecimiento espiritual. Cuando yo entiendo la palabra edificar que Pablo está utilizando allí, yo entiendo que las conversaciones que edifican, la música que edifica, los libros que leo que edifican, las amistades que me edifican, son las que estimulan mi relación con Dios. Lo que no estimula mi relación con Dios no edifica. Entonces, lo que es profético edifica, estimula mi crecimiento con Dios. Cuando vienen profecías que no son de Dios, o profecías falsas, o salidas del contexto bíblico, pues a veces traen maldición, a veces no edifican, sino que destruyen. Luego viene la otra palabra. Pablo dice que la profecía viene para edificar, la profecía viene para exhortar. Exhortar me gusta mucho, porque exhortar es una palabra que muchos confunden con regañar. Con regaño, sí, es cierto. Y resulta ser que el regaño se queda con el pasado, pero la exhortación tiene que ver con el futuro. Cuando a Jesús le trajeron la mujer adúltera, los fariseos, los religiosos dijeron, encontramos a esta mujer en su lecho haciendo lo malo. Luego Jesús, después de una breve conversación escribir en tierra, Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno te condena ni yo tampoco, vete y no peques más. Mira que el religioso el regaño se queda con el pasado. Ella hizo esto. Mientras que la exhortación tiene que ver con el futuro. La exhortación, Dios no se quedó con lo que ella hizo solamente. Jesús sabía muy bien que ella era una mujer adúltera. Jesús sabía muy bien lo malo que ella había hecho. Pero lo que Jesús le dice es, ninguno te condena y yo tampoco. Vete y no peques más. Porque la exhortación no tiene que ver solamente con regañarte por lo que tú hiciste. La exhortación tiene que ver con un cambio en tu corazón con respecto al futuro. Si alguien hace algo malo, yo sé que hizo algo malo, pero cuando yo le exhorto, más bien le estoy exhortando a un cambio de vida. Entonces lo profético no se queda con el pasado. Lo profético está trayendo un nuevo orden, está trayendo una exhortación, pero que cambia el carácter de la persona hacia el futuro. Y luego viene la consolación. Pareciera ser que cuando Pablo utiliza la palabra exhortación, es la misma palabra consolación, solo que le cambia de tono. O sea que exhortar es lo mismo que consolar, solo que hay una pequeña variación en el tono. O sea que cuando algo es profecía y viene de parte de Dios, consuela, estimula mi crecimiento con Dios, exhorta y edifica. Mientras que lo profético exhorta, consuela y edifica, Satanás utiliza todo lo contrario para hurtar, matar y destruir. Definitivamente lo que es de Dios, si una profecía es de Dios, si en verdad una profecía es de Dios, tiene que estimular mi crecimiento espiritual. Si no estimula mi crecimiento espiritual, entonces posiblemente no es de Dios. Estos días hablaba con alguien que me decía, a mí no me gusta que me den profecía. Un siervo, yo decía, ¿por qué? Porque me está poniendo trabajo. O sea, cuando a mí me dan profecía, es un reto que Dios me está llevando a cumplir, es algo que Dios me está empujando. Y tiene toda la razón, porque a veces la gente recibe una palabra profética,
Es una palabra que viene de Dios y no se cumple la palabra profética. Entonces a veces podemos llegar a juzgar, porque siempre en el Antiguo Testamento dice que si el profeta daba una palabra y no se cumplía, dicho profeta hablaba de su carne y debía morir. Eso más o menos es lo que dice el Antiguo Testamento. Pero hay muchas cosas que tenemos que ver porque la palabra profética debe cumplirse en nuestra vida cuando nosotros somos realmente esa tierra fértil y nos convertimos en tierra fértil para que produzca ese efecto. Yo veo en la palabra mucha palabra, valga la redundancia, que no se cumplió en esa generación. Por ejemplo, Israel le dijo, el Señor, le voy a entregar la tierra prometida. Pero fue tanto su falta de fe, tanta su desobediencia, que no recibió esa generación, no recibió la tierra, sino fue la siguiente generación. Entonces, si usted fuera de esa primera generación, diría, Dios incumplió su palabra, ¿cierto? Lo que dijo Moisés no fue cierto, podrían decir. Pero Dios cumplió su palabra, pero no con esa generación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder, uno, saber si la palabra que me dio es una palabra de Dios? Obviamente estamos hablando del discernimiento. Y dos, ¿cómo puedo yo volver a esa palabra vida y carne en mí y que sea realmente una realidad? Por lo general yo comento acerca de 18 maneras de cómo confirmar una profecía. Pero hoy voy a darte el resumen de esas 18. Comprimido. Vamos a comprimir Sí, por tiempo. Yo de esas 18 he escogido 3. Cuando yo recibo una palabra profética, por lo general, yo trato de confirmarla de 3 maneras, de una manera muy pronta. Número 1, si esa palabra profética está acorde a la palabra de Dios. Toda profecía que se dé tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Si se sale un ápice de la palabra de Dios, pues sencillamente hay veneno en la olla. Entonces, me parece delicado que haya profecías que se salgan de las escrituras. No, lo que yo recibo, llámese profecía, un sueño, una visión, o alguien vino y me dijo, hermano, yo sentí esto y esto y esto, tal cosa, mire usted qué piensa. Ok, yo lo llevo primero se tiene que llevar a la palabra. Si está acorde a la palabra, bien. Allí donde nosotros, lo que tú decías ahorita, el desconocimiento de la verdad es la primera herramienta que el enemigo va a utilizar para traernos engaño y para traernos error. Entonces, primero, yo someto esa palabra a las escrituras, número 1. Número 2, voy en oración. Espíritu Santo, guíame. Él prometió que Él nos guiaría toda la verdad. Espíritu Santo, esta palabra, guíame si es tuya, si no es tuya. Ok. Entro en oración con esa palabra. Y número 3, y es algo muy olvidado hoy en día, voy a consejería. Llevo esa palabra a alguien y le digo, mira, me dieron esta palabra, escúchala tú, júzgala tú, ¿a ti qué te parece? Y yo creo que uno tiene que hacer esas 3 cosas, son las más importantes. Primero, Voy a la palabra, voy en oración y voy a un anciano de la iglesia, le pido que la escuche. tu autoridad para que... Sí, pido que la escuche y me diga qué le parece. Por lo general, estas 3 cosas no me han fallado nunca. Podría decir un 99.9, no me han fallado nunca. Porque o no me pasa por la palabra, o el Espíritu me da testimonio de que posiblemente no es de Él esa palabra, o la autoridad me dice, ten cuidado con eso. Yo creo que esas 3 cosas son infalibles. También es muy importante ver quién da la palabra. ¿Y por qué? Porque yo creo que también hay gente que tiene un don profético, pero aún no ha tenido, digo yo, no ha ejercitado el don. Yo creo que el don hay que ejercitarlo para ver con claridad. Sí, hay algo que cuando tú recibes el ministerio, cuando tú recibes un ministerio de acuerdo a Efesios 4:11 y recibes los dones del Espíritu Santo de acuerdo a Efesios 12, 1 Corintios 12, yo creo que todo ministerio o todo don que Dios te dé, abajo en letras pequeñas dice, no incluye madurez. O sea, como cuando tú compras, Hay que empezar a trabajar. cuando tú compras tu carrito de pilas que dice no incluye baterías. Entonces yo creo que todo don o todo ministerio que Dios te da, abajo dice no incluye madurez. Y ese no incluye madurez significa que Dios te da a ti el don, Dios te da a ti un ministerio, pero Dios tiene que madurarlo en ti. Lastimosamente hay muchas personas que están profetizando y no han madurado o no han sido enseñados. Ahora, lo peligroso es confundir error con engaño. Porque toda profecía tiene error.
Es muy interesante eso que está diciendo. Toda profecía tiene error. Hay margen de Porque error, claro. cuando 1 Tesalonicenses 5, 20-21 dice, no menosprecien las profecías, juzgadlas, retener lo bueno, significa que, y el apóstol Pablo también dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Entonces toda profecía está sujeta, toda profecía dada a través del don, porque esta es la palabra profética perfecta. Correcto. Aquí no hay error, la palabra de Dios, no tiene, es la palabra profética más segura de todas, a la cual hacéis bien seguir como una antorcha que alumbra vuestro camino hasta el día que Él venga. Aquí no hay error. Pero cuando hablamos de 1 Tesalonicenses 5:20, sí estamos hablando de una profecía que hay que juzgar. Correcto. Entonces, una cosa es error, otra cosa es falsedad. Entonces, cuando hay jóvenes que se levantan a moverse en lo profético, cuando hay una persona que se levanta en lo profético y comete un error, a veces castramos sus dones tildándolos de falsos profetas. Pues esas personas, a las personas hay que pastorearles el don. Los dones tienen que ser pastoreados. Y una persona que comete error profético y es pastoreado, mañana, pasado mañana, puede terminar siendo un ministerio profético en la iglesia. Amén. Ahora, no todo error es falsedad, porque la falsedad ya tiene otro objetivo, y es engañar a la iglesia y desviarla a adorar a falsos dioses. Sí, correcto. Entonces, una persona que comete un error debe de ser enseñada, debe de ser instruida y edificarla, a diferencia de alguien que está engañando, porque ya esto viene del diablo. Yo me acuerdo que yo fui puesto en disciplina en muchas ocasiones en algunas iglesias a la edad de 15, 16 años o a la edad de 17 años por estar profetizando en todo lugar y a toda hora. Y yo me acuerdo que un hombre que ya está con el Señor, el apóstol Randy Macmillan, un día se me acercó. Yo estaba esperando un regaño de él, yo estaba esperando que él me regañara, y él me dijo en su hermoso español, porque era norteamericano, y en su hermoso español él me dijo: yo creo que tú tienes el llamado, lo que yo creo que a ti te hace falta es entrenamiento. ¿Por qué no entras al Instituto Ministerial del Espíritu Santo, que es el IMES en Cali, con el apóstol Marcela Macmillan? Cuando él me dijo, yo estaba esperando que él me regañara, yo estaba esperando que él me sonara los mocos, como decimos en Colombia. Pero cuando él me dijo, yo creo que tú tienes el llamado, lo que tú necesitas es ser enseñado, porque tú no has sido enseñado. Entonces, qué lindo cuando yo no castro el ministerio de alguien, sino que yo le digo: ay, cometiste un error, necesitas ser enseñado. Es que ningún don, ningún ministerio incluye madurez. Hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo, trabajarlo y hay que pastorearlo. y pastorear y someterlo. Mire qué interesante que dice que el espíritu del profeta se somete al profeta. O sea, debe haber un proceso yo puedo tener un don, pero debo someterlo a mi autoridad para que esa autoridad me pastoree, me ayude y me haga crecer en el ministerio. Muchas veces eso es lo que ha sucedido, ¿no? A nivel pues, en el mundo entero tienes un ministerio, sobre todo con el ministerio profético, que ha sido tan golpeado, y la gente, como no es pastoreada, sencillamente empieza a profetizar con infinidad de errores, lo que tú dices, hasta ahora tratando de entrar en ese mover, y es mal juzgada, maltratada, y de paso castrado el ministerio, o gente que definitivamente es mal catalogada a nivel cristiano, porque tal vez nunca recibió la capacitación, y entonces se vuelven aquellos que pueden ser resentidos en el evangelio también, o incluso pasarse en otro bando, ¿no? Pasarse al bando de las tinieblas, porque hay gente que tiene don profético y que hoy en día está con las tinieblas. Sí, lo tremendo de todo esto es que el ministerio profético hoy en día ha sido bien castigado, y duele decirlo que ha sido con justa razón. Porque yo voy a muchos lugares y muchos hermanos me dicen: yo no creo en el ministerio profético y en el ministerio apostólico. Ok, mire, si creen o no creen en el ministerio profético apostólico, con que no dejen de creer en Jesucristo, Sí, es importante. O sea, hay congregaciones que nunca conocerán un apóstol, un profeta, y cuando el Señor venga se irán con ellos. Pero pues, qué importante identificar estos ministerios. O sea, el ministerio profético apostólico no tiene que regarse por todas las naciones. El evangelio que tendrá que ser predicado por todo lugar es: Jesucristo es el Señor. Eso es lo más importante.
Yo sé que a muchos no les gusta que yo diga esto, porque muchos dicen, no, ¿cómo así? En los tiempos todo lo profético. No, mire, es el Evangelio. Es Cristo el que tiene que ser famoso en este asunto. Amén. Pero cuando voy a muchos lugares y hablo acerca de lo apostólico y lo profético, muchos me dicen, yo no creo mucho en los apóstoles y los profetas, porque es que aquí vino alguien, dijo, hizo. Entonces hay muchos hermanos que no tienen mucho argumento para decir que lo apostólico no es presente. Pero lo que sí tienen es una mala experiencia con alguien que vino y robó sus ofrendas, con alguien que vino y cobró por predicar, con alguien que vino y solamente, me gusta cuando el apóstol Pablo dice, porque no me interesa lo vuestro sino vosotros. Y lastimosamente hoy en día hay muchos hombres que no les interesa a vosotros sino lo vuestro. Ajá. Entonces yo conozco muchas personas que dicen, yo no creo, pero no me dan un texto bíblico, sino que siempre me dicen, porque aquí vino alguien. O sea que por el mal testimonio de muchos hombres que han venido a buscar es dinero y economía y a robarse las ofrendas de las iglesias y a profetizar matrimonios y a profetizar muertes y a profetizar lo que no es, hay un sector de la iglesia que no cree, pero más que por un sustento bíblico es por el mal testimonio de muchos ministros. Podríamos decir que por la mala utilización del don, utilizarlo de una manera faraónica, podríamos llamarlo así, que trata de gobernar a la gente en vez de dar la libertad que realmente debe dar un ministerio, porque cada ministerio está hecho para edificar el pueblo y esa edificación va a traer la libertad. Si no trae libertad, pues... Me gusta cuando Judas, una carta tan pequeña que no tiene tiempo, no tiene lugar, es una carta abierta para todos. Judas es impresionante. Judas da cinco simbolismos. Judas habla de árboles otoñales. Judas habla de estrellas errantes. Judas habla de olas ruidosas. Judas habla de nubes sin agua. Y Judas habla de ágapes egoístas. Y entonces me llama mucho la atención porque cuando uno estudia estos 5 puntos, uno se da cuenta que allí pueden estar los 5 grandes pecados de los 5 ministerios, o allí pueden estar los 5 falsos ministerios. Porque un árbol otoñal es un falso apóstol. Porque dicen dar cobertura, pero no dan cobertura. Y un árbol en otoño se le caen las hojas, no da cobertura. Este árbol otoñal. Estrellas errantes, en la época antigua y todavía hoy en día, las cartas de navegación eran a través de las estrellas. Una estrella errante podía hacer perder un barco en el océano. O sea, las estrellas eran para traer guía y dirección. Ahora una estrella errante es es una mala guía. Un faro loco. Y puede llevar a desviar a muchos. Claro. Las olas ruidosas, que hacen tanto ruido y no pasa nada. Cuando ves que el mar está agitado, al otro día te levantas y lo único que encuentras es espuma y basura. Falsos evangelistas. Manchas en vuestros ágapes, que los ágapes eran una reunión para compartir, pero llegaban hombres simplemente a comer ellos solos y no les importaba nada más. No tiene nada que ver con el grupo. Claro, el pastor pastorea a la iglesia, pero una mancha en su ágape solo piensa en sí mismo. O Pablo también utiliza la palabra escollos, que eran agua y a 15 centímetros habían rocas. Y allí podían encallar, que fue donde la embarcación donde Pablo iba encalló escollos en las aguas. Y alguien es una trampa. Entonces el falso ministerio pastoral. Y nubes sin agua, Pablo habla acerca de que no seáis como nubes sin aguas, llevadas de aquí por allá sin viento, falsos maestros. Qué increíble que Judas esté hablando de estas 5 características, y son 5 características antagónicas a los 5 ministerios. Entonces uno puede ver que sí hay algo que es falso. Ahora, cualquier ministerio hoy en día llamado apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro tiene que estar basado en la palabra de Dios y tiene que entender que esto no es piramidal. Porque es que me llama mucho la atención que Efesios 4:11, la Biblia habla 2 veces de 2 grandes versículos de la Biblia para hablar de apóstoles y de profetas. Es Efesios 4:11 y Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Pero Efesios 4:11 dice a unos él llamó apóstoles, a otros profetas,
evangelistas, pastores y maestros. Lo más tremendo es que Efesios 2.20, muchos dicen que hacen parte de Efesios 2.20, pero Efesios 2.20 solamente son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de Cristo. Correcto. Es el fundamento de ellos. Esa es la base. Efesios 2.20, ningún profeta hoy en día hace parte de Efesios 2.20. Efesios 2.20 está aquí, lo que ellos dejaron escrito. Pero Efesios 4.11 habla de que él mismo estableció apóstoles, profetas. Esos sí son para este tiempo. Lo más tremendo es que muchos dicen que a unos él llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos piensan que lo que Jesús dejó fue una estructura piramidal. Y resulta ser que cuando uno estudia Efesios 4.11 y va a uno a Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que es orden de aparición. La Biblia dice que Jesús llamó a 12 discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Dentro de esos apóstoles habían profetas. De esos profetas se levantaron evangelistas como Felipe. Después tuvieron que moverse a distintos lugares, tuvieron que dejar, en los años 100, en el tiempo en que Juan estaba en la isla de Patmos, se levantan unas doctrinas muy falsas, aparecen los maestros que se necesitaban. Y luego por moverse de un lado a otro tenían que establecer pastores. Entonces, Efesios 4.11 no es algo piramidal, sino que es orden de aparición. Porque en la Biblia no hay un orden piramidal, ni siquiera en la Trinidad. Correcto. Me llama mucho la atención porque muchos hemos creído que la Trinidad es piramidal. Pero la Biblia nos enseñaron eso. Nos enseñaron eso. Cuando nos enseñaban de la Trinidad, mostraban un triángulo que era una pirámide donde hablaba primero. Y lo tremendo es que siempre le decimos al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Y es antibíblico llamar al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad. Porque cuando tú le dices a alguien la palabra tercera, por lo general tercer mundista, tercer lugar, tercer puesto, siempre le están enseñando al mundo que el Espíritu Santo no es importante. O cuando hacemos un triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al rincón en la oficina de Betty la Fea. O sea, siempre el Espíritu Santo es el tercero que no importa. Betty la Fea bíblico. Entonces, Efesios 4.11 no es piramidal. En Efesios 4.11 todo es horizontal. La única cabeza de Efesios 4.11 es el Señor Jesucristo. Bueno, nos salimos un poco del tema, pero está bien. Es interesante. Es muy interesante porque es que cuando hablamos de los ministerios y lo vemos desde ese punto de vista, para mí también los ministerios son funciones que deben estar operando dentro de la iglesia, no por jerarquía, no de manera piramidal, sino porque desarrollan toda la operación en sí de la iglesia. Correcto. Entonces, ese mover, que creo que es lo que a veces nos falta en la iglesia entender, va a hacer que la iglesia realmente crezca y vamos a poder tener el oído para saber que lo que estamos recibiendo realmente viene de Dios o si realmente. Ese discernimiento me gusta porque el discernimiento, si no parte la palabra, las tres pautas que hoy aprendemos muy interesantemente, es que la palabra es la primera que me va a dar el canto, me va a decantar lo que me dijeron. La segunda, obviamente, mi comunión con el Espíritu Santo. Y la tercera, el poder ir a consejería. Va a cambiar mucho la manera en que vemos hoy la palabra profética. Y vamos a evitar que palabras que están por ahí en las redes, que están generando, conmoción. O sea, tú encuentras palabras de todo. Y se levantó a profetizar que se va a caer un asteroide. Y se levantó a profetizar que la luna se parte en dos. Y se entonces uno dice, espéreme porque qué es lo que realmente es de Dios y qué no es de Dios. Hace muchos años iba en un avión, iba a ministrar a un campamento de jóvenes y yo sentí que el Señor habló a mi espíritu y me dijo, te voy a dar un vaso de agua para ellos, con la única condición de que les enseñes dónde está el río. Ok, yo llegué, eran unos 80, 100 jóvenes. Y yo volví a escuchar en mi espíritu esa frase, te voy a dar un vaso de agua para ellos, pero con una condición, les vas a enseñar dónde queda el río. Ok, yo oré por los 80 jóvenes, pero les dije, ok, eso es un vaso con agua. ¿Cuántos quieren que les enseñe dónde está el río? Porque si yo vengo y les doy un vaso con agua, ustedes van a quedar dependiendo de mí para que yo tenga que volver a traerles otro vaso con agua. Pero si yo les enseño dónde queda el río, ya ustedes no me van a necesitar a mí, ni a nadie más, sino que ustedes solitos van a ir por su agua.
Qué rico cuando hay calor un vaso con agua. Pero si a ese vaso de agua usted le suma un río, va a ser mucho mejor. Entonces, los ministerios proféticos hoy en día no solamente se deben dedicar a profetizar. Eso es un vaso con agua. Cuando solo profetizan y se van, los vuelven profetidependientes. Pero cuando venimos y no solamente profetizamos, sino que enseñamos qué es profecía, cuando enseñamos el fundamento bíblico, mañana pasado mañana, alguien una vez me dijo, pero pastor, si usted enseña todo esto, ya no lo van a volver a invitar. A lo cual yo dije, pues, porque es que no necesitamos que la iglesia se vuelva dependiente a los ministros, Amén. sino que la iglesia sea dependiente totalmente del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo más importante. Amén. Yo tengo una pregunta. Pregunta, pastor. Cuando estás hablando Hablando de... para que se escuche. Cuando estás hablando de la consejería, de pedir consejería, pero cuando tenemos el profeta invitado y la profecía es pública, quien entraría a evaluar esa palabra profética sería el pastor que está escuchando, o los líderes, por decirlo así, cuando hay líderes, que están escuchando la palabra profética. Ya no necesitaría consejería, ¿verdad? Porque ya está siendo evaluada. ¿O cómo sería ahí? Pues cuando traen un ministro profético y ministra públicamente, pues hay una gran responsabilidad del ministro que lo invitó. Número uno, hay una gran responsabilidad. Yo recibo de ese hombre porque mi pastor lo invitó. Obviamente, así mi pastor lo invite, yo tengo que discernir. Sí, claro. Yo tengo que discernir porque es para mi vida. Una profecía puede afectar mi vida, puede bendecirla, puede acabarla. Entonces, yo la recibo, pero yo no debo tener ningún problema en luego venir a mi pastor y decirle, pastor, mire, ¿usted qué piensa de esa palabra? Yo recibí, yo no recibí. Es que tenemos derecho. Amén. Tenemos todo el derecho. Yo me acuerdo que hace muchos años, hace unos 25 años, estábamos entre unas 2,000 personas y alguien al cual amo mucho y para mi parecer es un hombre de Dios, me señaló y entre 2,000 personas, yo creo que éramos, me señaló y me dijo, comerás polvo, las cucarachas te mirarán y te escupirán. Ok, éramos 2,000 personas. Era imposible no sentirse un poco observado por 4,000 ojos. A no ser que haya habido un tuerto. Pero mi matemática decía que eran 2,000. Mi matemática decía que habían 4,000 ojos mirándome y 4,000 oídos escuchando esa palabra. Ok, todo el mundo la escuchó. Él es un ministro internacional. Pues yo fui donde una de mis autoridades y dije, pues perdóname, pero eso no cabe ni en la edificación, ni en la exhortación, ni en la consolación. Pues yo no recibo eso. Entonces otras personas empezaron a llamarme, amigos de Cartagena empezaron a llamarme esa noche a ver si yo cómo estaba, si yo estaba abatido, y me llamaron si yo me había tirado si las cucarachas ya me había escupido. Y me llamaron y yo les dije, mira, yo estoy durmiendo tranquilo en el hotel. Pero me dijeron, pero la palabra, y yo, pueden decir lo que quieran. Si no está en la Biblia, ni me va a afectar, Amén. ni me va a caer una maldición, Amén. ni nada. Me interesa lo que Dios piense de mí. Esa Amén. palabra no era de Dios. Y esa noche yo dormí como un bebecito. Amén. No con los pañales sucios, sino profundos. Entonces, hay muchas palabras que vienen y yo tengo derecho, si es para mi vida, yo tengo derecho para juzgarla. Y si es para mi familia, yo tengo derecho de juzgarla. Y yo tengo el derecho de que de yo decir, no la recibo. Yo tengo el derecho. Pues que lo obligan a uno. Una vez una mujer me dijo, yo una vez le dije a alguien, mira, yo no creo que eso venga de Dios. Usted está haciendo mentiroso a Dios. Y yo le dije, pues déjame decirte, yo no le estoy diciendo mentiroso a Dios. Pero yo sí creo que tú estás equivocada. Porque hay hermanos que profetizan y uno tiene que creerles. Y si no les cree, entonces usted está contra Dios. No, yo tengo derecho. Cuando vinieron a Nehemías, no a Díaz, y le dijo, mira, escóndete en el templo porque vienen para matarte. Era profeta el que le estaba hablando. Sí. Nehemías dijo, ¿cómo yo, un hombre como yo, me ha de esconder? Y en el templo. Pero entendí que no hablaba de parte de Dios, sino que Tobías y Sanbalat lo habían enviado
para buscar mi vocación. Entonces, lo que diga este libro yo lo creo. Amén. Y más si es la Santa Reina Valera 60. Lo que diga, en mi casa tengo de 45 a 50 versiones, pero es mi Santa Reina Valera. Y lo que diga este libro yo lo creo, porque es la palabra de Dios. Pero lo que alguien venga y me diga que viene de parte de Dios, mira, lo importante no es decir así dice el Señor. Lo importante es que el Señor lo haya dicho así. Que el Señor lo haya Amén, dicho. amén. Si no, pues no pueden decir pajaritos, pueden decir mil cosas, pero lo importante, pero yo tengo derecho. A la iglesia hay que enseñarle que tiene que tener derecho de decir voy a confirmar si eso es de Dios o no es de Dios. Venga de quien venga. Por eso Pablo lo dice, ¿no? Examínenlo, ¿no? Dígalo quien lo diga. Sí. Solo si está aquí yo lo creo sin reservas. Pero si viene a través de otro, yo tengo derecho a juzgar. Estamos terminando. No, tranquilo. Ok, Dale. ¿no? Hay una cosa, y te lo acabo de mandar a tu WhatsApp completo. Era un seminario que estaba dando en Estados Unidos y me gustó mucho dos cositas de profecía. La primera cosita, que no me gustaría movernos sin poderlas comentar, con tu permiso. Sí, tranquilo. Bueno, ya te lo dije en aire, o sea que vas a tener que Hay que decir. hacer, ¿verdad? Por lo general siempre al águila y la identifican como en lo profético. Pero me gusta mucho ver a la lechuza dentro del mundo profético. Porque la lechuza tiene ojos para ver en la oscuridad de una manera impresionante. La lechuza tiene oídos para escuchar de una manera impresionante en la oscuridad. Tiene ojos y tiene oídos para... la lechuza es altamente profética si hablamos de ver y oír. Pero lo que más me llama la atención de la lechuza es que la lechuza en su rostro tiene dibujado un corazón. Acá la tengo. Yo sé que no se va a alcanzar a ver. No se va a alcanzar a ver, pero yo podría acercarlo un poco. No va a dejar. No. Ok. Aquí tal vez. Ahí sí. Es que brilla. El brillo va a ser. Pero yo creo que Ahí todo. está. Ok, Sí, creo que la se lechuza. alcanza a ver. Ahí tapando a Diego. Eso es tapando a Diego. Es que como es improvisado no tuvimos tiempo de mandar una imagen o algo así, pero eso es lo bueno de esto. La lechuza tiene, su rostro tiene una forma de corazón en la cara. Entonces, como tiene una forma de corazón, lo más tremendo es que la lechuza, podríamos decir que es una ave altamente profética, pero que en su rostro muestra el amor de Dios. Amén. Y creo que es clave en lo profético. Ahora, lo más tremendo es que este collar este corazón de plumas que tiene la lechuza en el rostro es su tercer oído. Porque ella percibe todo. Ojo, esto no lo digo yo. Si ustedes van a Animal Planet, si van a Nat Geo, si van a cualquier lugar para averiguar acerca de la lechuza, van a encontrar que este corazón de plumaje es su tercer oído y más potente. Qué bueno cuando nosotros tenemos oídos proféticos, cuando tenemos ojos proféticos, pero cuando escuchamos la voz de Dios con el corazón. Amén. Cuando reflejamos el amor de Dios en lo profético y dejamos de estar maldiciendo o pensando que eso es para hacer descender fuego del cielo o para condenar a las personas. Entonces, qué lindo ser como la lechuza. Yo sé que siempre nos han dicho hay que ser como el águila, volar y... Un águila con cara de lechuza. Sí, pero cuando yo veo la lechuza, y la lechuza la hemos visto más, hay personas que dicen lechuza, pastor, pero eso es del diablo. No hay ningún animalito del diablo, ni siquiera los murciélagos. Batman, vaya venga, pero los murciélagos no. Pero qué lindo cuando nosotros podemos profetizar y que se vea el amor de Dios. Número 1. Número 2. Hablando acerca de lo profético, un día me puse a estudiar acerca de cómo Jesús se había movido en lo profético y qué profecías Jesús había dado
y cuáles se habían cumplido y cuáles estaban por cumplirse. Y pues Jesús es el maestro de maestros en toda área. Y me puse a buscar y encontré que Jesús, más que Isaías, más que Jeremías, más que Elías y más que el apóstol Pablo, Jesús dejó claro de una manera impresionante cómo escuchar la voz de Dios y cómo profetizar. Recomiendo un libro que se llama La voz de Dios, de Charles Stanley. Es de lo mejor que hay. Sabemos cómo es Charles Stanley, sabemos que pues en cuanto a dones y todo esto, pero la doctrina que Charles Stanley da en su libro, Cómo escuchar la voz de Dios, es impresionante. Ahora, ¿dónde Jesús explicó cómo escuchar la voz de Dios y cómo profetizar? Ni Pablo enseñó lo que Jesús enseñó acerca de cómo escuchar la voz de Dios y cómo profetizar. Pero en Marcos 13, versículo 11, Jesús está hablando de las señales antes del fin. Jesús da un contexto de persecución. Aunque el contexto es persecución, no tapas lo impresionante y lo preciso que es en lo profético. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Señor, el Espíritu Santo. Cuando estamos al frente y vamos a orar por las personas o a profetizar sobre alguien, obviamente el don no es control de uno, sino del Espíritu Santo. Sí. Mire, pastor, aquí está todo mi liderazgo, quiero que le profetice. Yo siempre le digo al hermano, yo voy a orar por todos. Porque orar por todos, yo puedo hacerlo. Claro. Pero profetizar a todos depende del Espíritu Santo. Si tengo una palabra para alguno, no voy a inventar nada por caerle bien al pastor. Si tengo alguna palabra para alguno, y si son 2 palabras, está bien. Si no hay nada, yo te bendigo, hermano, en el nombre de Jesús, y sigo. Porque no hay un control del don. Recuerda que la iglesia no tiene poder. Porque nos han enseñado eso. Nos han enseñado que la iglesia tiene poder. Y yo difiero. Nosotros no tenemos poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que el poder está radicado en el Espíritu Santo. Más que yo tener poder, lo que yo tengo es el Espíritu Santo dentro de mí. Si el Espíritu Santo es contristado o apagado, o si el Espíritu Santo no se quiere mover, entonces yo no puedo fluir. Entonces los dones dependen totalmente. Porque a veces creemos que, ya tengo poder, o sea que yo puedo profetizar a toda hora. Pues entonces cuando yo vengo de ministrar a algún lugar y de profetizar, no sé por qué entonces me tiro al suelo y me arrodillo y le digo al Señor: guíame, Señor. Porque Dios trae guía en ocasiones a través nuestro a muchas personas. ¿Y por qué yo tengo que arrodillarme a decirle que me guíe? Pues si fuera poder propio, yo también, yo usaría eso para bien mío. Claro. Pero a veces yo me encuentro en algunos lugares, mira, el Señor te está diciendo esto, y el Señor hace algunos años estaba orando en una iglesia, y llamé a una pareja, y yo sentí decirles muy fuerte a la pareja, llamé al pastor al lado, me quité el micrófono, y le dije a esa pareja: lo que ustedes tienen en la maleta, no lo entreguen. Salgan de este lugar, bótenlo, y váyanse, y cambien de vida. Porque el Señor los quiere salvar, pero el diablo los quiere matar hoy. No hagan la entrega de hoy. El pastor se queda mirando. Yo no sé por qué le estoy diciendo eso a la pareja. La pareja vuelve a mirar al pastor y le dice: pastor, nosotros en el bolso tenemos la última entrega de droga. Y mi esposo sí me dijo: yo creo que esa última entrega es para matarnos. Y ellos corrieron, botaron eso y se fueron. Muchos, cuando cuento eso, me dicen: pero pastor, ¿cómo Dios salvó a esa? ¿Cómo les advirtió? Lo único que sé es que años después me los encontré, buscaban de Dios, se congregaban y se habían alejado de todo. Fue una de las cosas más tremendas. Y el pastor le decía: pero ustedes son de esa congregación. Pero el pastor: era la última entrega, la de hoy. Veníamos al culto, hacíamos la entrega y
y era la entrega para matarlos. Wow. ¿Cómo tú sabes eso? Si Dios no te lo revela, el Dios de misericordia salvando y restaurando vidas. Amén. Entonces, lo más tremendo de esto es que Dios puede traer una palabra profética acerca de esto. Y oramos y hemos visto muchos milagros a través de lo profético. Pero mira este contexto, mi paz. Pero cuando os trajeren para entregaros, ok, saquemos ese contexto de persecución. Cuando traigan a alguien para orar, para que tú ores por ellos, Sí. no os preocupéis por lo que habéis de decir. Amén. No, si yo me pongo, voy a orar por la pastora Yesmith, y yo me pongo, ay, ¿qué ahorita qué le digo? ¿Y qué le digo? ¿Y por dónde le digo? No, no os preocupéis lo que le habéis de decir, ni lo penséis. Porque si yo me preocupo, ¿qué le digo? Y me pongo a pensarla, yo puedo hacer una lectura. Sí, claro. Y hay falsas Ya profecías está mal, sí. que a través de lecturas, oh hija, estás cansada. Sí, claro, son las 9, está cansada. Oh hija, has tenido muchos problemas. Todo el mundo hemos tenido problemas. No ha sido fácil para tu casa, no ha sido fácil para nadie. En pandemia, sí, claro. Y entonces yo sé que tú oras y clamas a mí. Yo sé que no, Si está buscando Dios, está ahora. yo puedo fabricar una profecía. Claro. Entonces, aquí dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Si no, si eres un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, si no, lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Parece que es una manera precisa y clara. Si uno se pone a pensar, yo puedo hacer lectura, puedo mirar uñas, puedo mirar estrato social, puedo mirar tatuajes, puedo mirar cejas, y uno puede fabricar una profecía. Eso es falsedad, eso es engaño. Pero cuando a veces tú estás en un lugar donde no conoces a nadie, donde no sabes quiénes son, y empiezas a dar una palabra profética. Yo me acuerdo que estábamos en el Bronx, en Estados Unidos, y eran muchas personas que estaban viniendo para que nosotros oráramos por ellos. Y yo me acuerdo que una mujer se acercó. Muchos se acercaron para que oráramos por ellos. Allí estaban los pastores. Y yo lo único que siento decirle es: yo golpeo más duro que tu mujer. Wow. Yo golpeo más duro. Estás en el Bronx, estás en otro país, estás en otro idioma. Viene una pareja, tomados de la mano. Y Dios, yo siento decirle a este hombre: yo golpeo más duro que tu mujer. Esta mujer se desploma, se pone a llorar. Este hombre cae de rodillas, empieza a pedir perdón. No dije nada más. Terminada la reunión, este hombre se me acerca y me dice: cuando yo cojo a mi esposa a golpes, mi esposa me golpea la espalda, me golpea el pecho, y yo le digo: no me duele. No me duele lo que tú me haces. Mientras tanto yo la estoy reventándole la cara. Y ella me golpea y yo le digo: no me duele. Ahora Dios estaba viniendo a decirle: yo golpeo más duro que tu esposa. Y este hombre termina pidiéndole perdón a su esposa por golpearla y por maltratarla durante años. La pregunta es: ¿cómo tú sabes eso? ¿De dónde tú sacas esa información? Si viene una pareja tomada de la mano, porque tú no les bendices, porque sale una palabra, y porque con las palabras específicas de yo golpeo más duro que tu esposa, donde la esposa no tiene morados, no tiene esa, simplemente está tomada de la mano con el siervo tomado de la mano, esperando. Podríamos profetizarle: eres pastora, te bendeciré, te levantaré, te exaltaré, porque tiene que venir una palabra. Entonces, si uno se pone a pensar, ni siquiera lo penséis, ni os preocupéis, sino lo que os pueda dar en aquella hora, eso decirle, claro. Eso no es para uno, no es para dos. El Espíritu Santo le quitó la exclusividad de lo sobrenatural a unos cuantos en el Antiguo Testamento, y esa exclusividad de lo sobrenatural se lo quitó y se la entregó a toda la iglesia. Ahora todos podemos profetizar. Mira que, perdón, dentro de tantas cosas que aprendí con Atalayas en Acción en el tiempo que Dios me permitió estar ahí, creo que hubo algo que marcó mi corazón y marcó ese llamado que hay en mi vida. Y es el hecho de que contigo aprendí, a diferencia de muchas escuelas que se centran tanto en así dice el Señor, contigo aprendí a que no es así dice el Señor, sino
creo que esto es lo que Dios me está diciendo. Y eso llegó fuertísimo a mi corazón. Y es poder en algún momento entender, de verdad que no soy yo, que no, lo que tú dices, el poder no es mío, es el Espíritu Santo. Y creo que esto es lo que el Señor dice, porque definitivamente hay que juzgarlo. Sí, porque todavía encontramos, y es por falta de entrenamiento, de enseñanza, todavía nos encontramos hoy en día con hermanos que dicen, así dice Jehová, os he dicho. Y se nos olvida que el Señor no habló españolés, sino que Reina y Valera eran españoles y escribieron la Biblia como si estuviéramos hablando con Gonzalo Jiménez de Quesada o con Don Quijote de la Mancha. Entonces Jesús no habló de ese idioma. Entonces todavía hay hermanos que dicen, y os he dicho, y vosotros iréis y vendréis. Entonces uno tiene que saber que Reina y Valera y Casiodoro pues eran españoles. Ellos hablaban así, pero Jesús no habló así. Hoy en día nos encontramos con personas diciendo, así dice el Señor, así dice Jehová. Y resulta ser que en el Nuevo Testamento no hay ningún registro de así dice Jehová, sino que la única vez que aparece esa expresión la dice el profeta Agabo cuando toma el cinto de Pablo y dice, eso es lo que dice el Espíritu Santo al dueño de este cinto. Así es. Eso es lo que dice el Espíritu Santo al dueño de este cinto. Entonces nosotros por lo general en nuestras escuelas preferimos enseñar. No diga así dice el Señor, no obligue a la gente a creer lo que usted está diciendo. Más bien, dígale, eso es lo que yo creo que el Señor le está diciendo. Yo lo creo, se lo pongo para que usted lo juzgue. Pero cuando uno dice, así dice Jehová, o sea, como que, oye, esto es inminente, es Jehová, es Dios el que está hablando a través de su siervo. No. Eso es lo que yo creo que el Señor está diciendo. Es más, hasta podríamos eliminar esa frase. Lo importante no es decir, así dice el Señor. Lo importante es que el Señor está diciendo así. Eso es lo más importante. Amén. Bueno, vamos a compartir la cena del Señor. Qué tremendo esto, oiga. Esto se va a poner muy bueno mañana. Mañana estamos a las 6 de la tarde en el cuarto piso del parqueadero del Hotel Napolitano. Con ese tiempo profético. Estamos cumpliendo 11 años como iglesia. Y mañana, 6 de la tarde, un tiempo poderoso, moviéndonos en lo profético, Dios, aprendiendo muchísimo. Porque eso es lo rico de contar con maestros proféticos que te van a enseñar, que nos van a dar luz para caminar siempre con pasos firmes. Yo quiero invitarte que ahí donde estás, acerques la copa y acerques el pan y vamos a compartir la cena del Señor esta noche. La palabra en el libro de Juan, capítulo 6. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y eso es lo que hoy estamos haciendo. Hoy estamos compartiendo carne y sangre del Señor. Su carne y su sangre. Dice en 1 Corintios, no dice, oye, esto es un emblema, no está diciendo, esta es mi carne, esta es mi sangre. Y hoy compartimos como familia del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo, sabiendo que en ellas hay sanidad y vida. Y hay ese tiempo de unidad, porque discernimos lo que es el cuerpo del Señor, la iglesia, es a la que tú y yo hacemos parte, la iglesia de Dios Todopoderoso. Compartamos esta noche la cena del Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta noche, por esa palabra, Señor Dios, por la vida del profeta Diego, Señor Dios, porque lo trajiste en bendición y en victoria, Dios, a Villavicencio. Estamos delante de ti esta noche, Señor Dios, trae sobre nosotros, Señor, hoy, te lo pido, sueños, Señor Dios, háblanos, Señor Dios, que podamos movernos en ese tiempo profético y que aquellos que tienen ese llamado, que están, Dios, con ese ministerio sobre su vida, empiecen a desarrollarlo hoy, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos a ti la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los bendecimos. Recuerden, mañana, día sábado, 6 de la tarde, cuarto piso del parqueadero del Hotel Napolitano. Vamos a estar allí
compartiendo con el profeta Diego, y el domingo a las 9:45 también en el Hotel Napolitano. Son dos reuniones totalmente diferentes, así que aprovecha, no faltes, va a ser un tiempo tremendo de Dios. Mañana tenemos nuestra oración a las 6 de la mañana para que también estés allí conectado. La iglesia del Señor buscando de su presencia y de su amor. Muchísimas gracias, profeta. Mi paso, un gustazo. Y bueno, qué rico compartir la palabra. Me gusta mucho compartir la palabra. Entonces, pues les amamos, les bendecimos y nos vemos este fin de semana. ¿Vale? Bye. Bye, bendición del Altísimo.